Bien, Ponce, ¿se escucha bien? Hola, Ponce, ¿se escucha bien? Doctor, Hola, buenas noches. Sí se le escucha bien y se ve su ok, diapositiva. ok, gracias. Sí, vamos a empezar, ¿sí? Bien, soy el doctor Vilches. Hoy vamos a tener una sesión de 50 minutos, pero yo le rogaría que sean 60 porque el tema es amplio. Sí, el tema es respecto a la hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, eclampsia, HELP, para este curso que llevan ustedes con el doctor Serna sobre paciente crítico. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, quisiera decirles a ustedes de que deberíamos o debemos de tener algunas cosas ya fijas, como por ejemplo en preeclampsia es muy importante este tema de hacer una buena historia clínica, ¿sí? Otro tema que también se debe de revisar es este tema de tomar la presión arterial. Practiquen el tema del ruido de Korokov. Es muy importante que sepamos tomar bien la presión arterial en forma adecuada. Hay algunos conocimientos básicos sobre lo que es preeclampsia y eclampsia gel, que yo les voy a proporcionar al doctor Serna otro archivo respecto a estos conocimientos básicos, porque sé que muchos de ustedes no han llevado o no llevan el curso de ginecobstetricia. Lo que sí ustedes ya deben de tener bien claro es este tema, ¿no? Este tema de saber definir las insuficiencias de órganos, aparatos o sistemas que tiene que ver con el tema. También es necesario que repasemos lo que es la clave azul para preeclampsia, la clave roja para choque hemorrágico obstétrico, ¿sí? También es bueno que sepan ese tema. Y que quede claro de que es muy importante en preeclampsia el diagnóstico temprano, el manejo inicial y por supuesto una referencia oportuna y adecuada, ¿sí? Eso es muy importante. En esta sesión lo que vamos a ver es, voy a presentarles dos casos clínicos y más que todo la óptica de esta sesión es desde el punto de vista del paciente crítico y sobre todo también voy a hablar algo de prevención, manejo de las complicaciones, algunas generalidades de manejo, por supuesto sobre sulfato de magnesio y finalmente vamos a hablar sobre una de las complicaciones terribles que es la ruptura hepática. Bien, empecemos entonces con algunos conceptos básicos del tema de la hipertensión durante el embarazo. Decirles pues de que más o menos una clasificación es esta, ¿no? La que se menciona aquí. Hipertensión inducida por el embarazo, que ocupa lo que es preeclampsia, que antes se hablaba de leve y severa, aparte de la eclampsia, el HELP. Aparte de eso tenemos la hipertensión crónica más preeclampsia y la hipertensión tardía y transitoria que viene a ser la hipertensión gestacional. Bien, decirles que la leve o severa, les decía que ya no se usa esto, lo que sí se usa es si tiene o no criterios de severidad. Eso es lo que se usa actualmente. Es importante también que ya tengamos el conocimiento claro de que la paciente, si ustedes están en un serums, haciendo sus serums o están en algún lugar de la periferia, ustedes lo que deben de hacer es el diagnóstico lo más temprano posible para una buena referencia, ¿no? 2 vías, dos vías es mejor y por supuesto empezar a manejar el sulfato de magnesio y referir. Eso es muy importante porque como vamos a ver en estos casitos que voy a presentarles, el tiempo es el problema. Bien, empecemos. Este es el primer caso que les quería presentar. Se trata de una paciente de 25 años, que es su tercer embarazo, ya tiene un hijo y ha tenido un aborto, solamente 2 controles prenatales. Este es un caso real que sucedió el año 2014. La paciente tenía 38 semanas de embarazo. Es vista en el primer nivel por cefalea y presión alta, así entre comillas. La obstetriz la administra nifedipino y la refiere. Va a otro y a esto le vamos a llamar la hora cero. A la paciente es referida y entre la hora 4 y 12
¿sí? Considerando esta hora, la hora cero, va a un segundo establecimiento de salud donde le diagnostican descartar esta famosa frasecita o famosa palabra, descartar preeclampsia severa. Ese es el diagnóstico. Le comienzan a dar antihipertensivos, inclusive le llegan hasta acentuar el parto, las transaminasas ya estaban elevadas, las plaquetas estaban disminuidas, y también inclusive ellos diagnostican HELP. Fíjense ustedes que en estos dos establecimientos no usaron la clave azul y la referencia fue inadecuada. Desde la hora 12 hasta el día 19 estuvo en un hospital especializado que tenía inclusive UCI obstétrica. Ahí se manejó con sulfato de magnesio, con sangre. La paciente hizo hemoglobina 6.4, llegó y se le diagnosticó hemoperitoneo. Por supuesto que se usó hemoderivados. Se hicieron 3 laparotomías. La primera a las 12 horas de la hora cero. Se diagnostica rotura hepática, se hace el empaquetamiento, luego se hace una segunda laparotomía a los 6 días para el tema del empaquetamiento, manejar el empaquetamiento y el tema de la bolsa de Bogotá. Se hace una laparotomía al día número 16, la paciente hace una sepsis, una infección del sitio operatorio, se le hace histerectomía y luego es referida a un hospital de nivel, un hospital general de nivel 3-1. Bien, aquí ya con el manejo de cirugía general, de nefro, neumo, se hace el diagnóstico de síndrome de disfunción multiorgánica, se le realiza otra laparotomía, la número 4, una quinta, y la paciente fallece el día 27. ¿Sí? Fíjense a todo lo que se expone esta paciente, todo derivado, pues, por supuesto, de esta patología inicial que tenía, pero además, por este tema de que no se usó nunca en ella, en estos dos establecimientos, la clave azul y la referencia fue inadecuada. Este otro caso, este segundo caso, es una paciente de 36 años que tenía 37 semanas de embarazo, 8 controles prenatales. El delta de peso, es decir, lo que ya había aumentado de peso, cuando ya tenía 30 semanas ya había aumentado 12 kilos. Cuando ya tenía 33 semanas ya había subido 17. El límite es pues 8, 12, no más, ¿no? Un mes anterior de la hora cero había hecho presiones de 150 con 90 y ya tenía edema de miembros inferiores. Este es un caso real también, lamentablemente, de muerte materna que sucedió en el 2015. ¿Qué sucedió? 16 horas antes de la hora cero, la paciente es vista en una clínica y acude por edemas, pero no fue atendida. No fue atendida. La paciente regresa 6 horas antes de la hora cero, llega a la clínica, regresa porque además de edemas ya tenía dolor abdominal, le detectan presión alta, la obstetriz le plantea una cesárea, pero no había recursos. La paciente no tenía recursos y bueno, le dicen que se vaya a un hospital y la paciente se retira. ¿Sí? Entonces, sucede de que 3 horas antes de la hora cero, regresa la paciente a la clínica, ya tenía cefalea, dolor en la nuca, dolor abdominal, ya era más intenso, y sucede de que regresa a su casa y 1 hora antes de la hora cero, en su casa, la paciente continuaba con la cefalea y convulsiona. ¿Sí? Le vamos a llamar hora cero le vamos a llamar cuando llega al hospital. La paciente llega de frente a shock trauma, en mal estado general, inconsciente, con un mal patrón respiratorio. Fíjense ustedes esta presión que tenía, 220 con 180. Cuando la reciben obviamente con el diagnóstico de eclampsia, descartar ACV hemorrágico y le administran sulfato de magnesio aquí en el hospital, sala de operaciones y también es manejada en UCI. A los 10 minutos de la hora cero es evaluada por los clínicos tetras de guardia. Fíjense las presiones que tenía, 180 de sistólica y 120 de diastólica. Muy mal estado general, soporosa, no respondía a preguntas y detectan un signo que no había antes o no se habían dado cuenta antes. La paciente estaba ictérica.
y además tenía algunas alteraciones, digamos, obstétricas, compatibles pues con, podría ser con un DPP, ¿no? El tono del útero estaba aumentado, los latidos no se escuchaban, no había movimientos del feto, y ya tenía la paciente alteraciones neurológicas, ¿no? Pupilas anisocóricas, arreactivas, ausencia de reflejo corneal, Babinski positivo. Se le coloca una sonda Foley y la orina era hematúrica. Sigamos. A los 40 minutos de la hora cero, fíjense ustedes las presiones que manejaba, seguían altas. Ya se hace el diagnóstico de óbito fetal, o sea, feto muerto, DPP, desprendimiento prematuro de placenta, siguen pensando también en un ACV hemorrágico, ya plantean el tema del GEL, también plantean descartar un hígado graso del embarazo, inician con clave azul, clave roja, pasa a hacer las operaciones y también con el plan de que vaya también a UCI. Miren las presiones que manejaba, ¿sí? El anestesiólogo le evalúa, se da cuenta también de esta presión que tenía. La paciente pues está en muy mal estado general, ¿no? 1 hora y 10 minutos de la hora cero, se hace la cesárea, se hace una revisión del hígado, se obtiene un recién nacido mujercita, óbito fetal, no habían signos vitales en la recién nacida. La placenta y el cordón umbilical estaban impregnados del líquido amniótico meconial, o sea que ya había un sufrimiento fetal, ¿no? El líquido acítico era amarillo citino, más o menos 200 centímetros cúbicos. 5 horas después de la hora cero, en recuperación anestésica, el médico de guardia acude porque lo llaman, porque a nivel de la herida operatoria había por la herida operatoria. La paciente estaba con una palidez muy marcada y, por supuesto, estaba inestable sus funciones vitales. Los apósitos de la herida operatoria estaban humedecidos con sangre, inclusive salían a través del dren. Diagnostican, por supuesto, anemia aguda severa, ruptura hepática, CID, falla orgánica múltiple, usan hemoderivados, se le hace ecografía, concluyen que había un hemoperitoneo y una rotura hepática versus hematoma subcapsular roto. En la hora 6, en sala de operaciones, hora 6 después de la hora 0, ¿sí? Encuentran hemoperitoneo 4 litros y, por supuesto, lo que se sospechaba, ¿no? El problema del hígado, que el segmento 8 del hígado había estallado y estaba sangrante. Se procede a hacer el tamponamiento. En la hora 10 comienza a haber distensión abdominal, comienza a drenar sangre a través de la herida y del dren. En la hora 12 de la hora 0, pasada 12 horas de la hora 0, el anestesiólogo ya coloca el diagnóstico shock hipovolémico, especifica que sigue sangrando y luego sigue en UCI, el médico intensivista solicita la evaluación del cirujano general, el cirujano general ve a la paciente tan mal estado que dice que sigan con el tema manejo médico por el tema de la coagulopatía, porque operar así era inoficioso. El nefrólogo propone hacer una hemodiálisis, la paciente sigue mal, finalmente llega hasta 4.4 de hemoglobina, seguía el problema neurológico, siguen con hemoderivados y en la hora 50, es decir, 50 horas después de la hora 0, se constata el fallecimiento de esta paciente. Bien, el enfoque de esta sesión se refiere a dos enfoques. Uno, lo que debemos tener como médico general o como ginecobstetra, y el otro es el manejo que hace UCI. Desde el punto de vista de médico general, o sea, esto va para ustedes, el tema es que debe haber prevención o predicción, o por lo menos un diagnóstico temprano.
Esto es lo que nos corresponde, investigar factores de riesgo, tamizaje, hacer un Doppler, y si fuera posible, ¿no? Si es que la detectamos esto como factor de riesgo desde un principio, aspirina, calcio y por supuesto una buena toma de la presión arterial, controlar el peso, que no fue lo que no se hizo bien en este caso. Respecto al tema de UCI que compete con el curso que están llevando ustedes, tiene que ver definitivamente con la capacidad resolutiva del hospital, una tecnología de punta, por supuesto, un manejo especializado a cargo de los médicos intensivistas, aparte de nefrólogo, cardiólogo, el servicio de hematología, por supuesto, definitivamente que tiene que apoyarnos. Bien, este concepto es el que tenemos que tener claro, morbilidad materna extrema. Ustedes que están llevando este curso de paciente crítico y son temas relacionados con unidad de cuidados intensivos, desde el punto de vista obstétrico, ustedes tienen que tener este conocimiento que se llama morbilidad materna extrema. ¿Qué es esto? La paciente que tiene un desenlace fatal y finalmente muere por preeclampsia sería una muerte materna por causa directa, porque es por causa obstétrica. Si esta paciente no muere, es decir, tiene una enfermedad grave pero no muere, tiene una morbilidad materna extrema que se define como una complicación grave, severa, que pone en riesgo su vida, que requiere de UCI, que su vida está amenazada. También se le llama near miss, casi muerta, o si quieren en criollo, salvada por un pelo. Es aquella paciente que tiene severidades, eclampsia, gel, coma, crisis hipertensiva, hemorragia postparto, shock. Y por supuesto que por ahí también puede llegar a tener insuficiencia, ya sea cardiovascular, respiratoria, renal o hepática, o algún trastorno de la coagulación o neurológico, una disfunción uterina o algún manejo específico que me haga clasificarla de esa manera. Estos archivos que estoy colocando acá se los voy a proporcionar porque ahí está bien especificado cada una de estas cosas sobre el tema de la morbilidad materna extrema. Vamos a ver brevemente qué es lo que contiene este archivo respecto a lo que es morbilidad materna extrema, que son precisamente los pacientes que llegan a unidades de cuidados intensivos donde se maneja pacientes obstétricas graves. Si es que vamos a ver el tema de la insuficiencia cardiovascular, esto tiene un criterio clínico que está especificado abajo, tiene por supuesto laboratorio y también tiene el tema de las intervenciones o el manejo. Voy a avanzar por el tema del tiempo. Cuando se trata de una insuficiencia respiratoria, también el archivo que les voy a proporcionar me da los criterios clínicos, me da los criterios del laboratorio y me habla también del tema del manejo y las intervenciones. El archivo que les voy a proporcionar también me deja bien claro el tema de la insuficiencia renal, la define clínicamente, me da los parámetros del laboratorio y también me habla de las intervenciones o el manejo que hubiera en este caso. Cuando el trastorno es hematológico o de coagulación, también el archivo me habla de criterio clínico que está mencionado acá, el tema del laboratorio y las intervenciones que se debe llevar a cabo. Igualmente, cuando se trata de una insuficiencia hepática, la cuestión clínica, el laboratorio, y cuando se trata de un trastorno neurológico, de la misma manera me habla del criterio clínico. Asimismo, con la disfunción uterina y el manejo específico para este tema de la disfunción uterina. Bien, la pregunta ya relacionada al curso de ustedes es, ¿toda paciente con preeclampsia hace una morbilidad materna extrema? Es decir, ¿toda paciente que cursa con preeclampsia va a estar a punto de morir o va a morir? La respuesta definitivamente es que no, pues, ¿no? Porque la paciente con preeclampsia hace una morbilidad materna extrema solo si es que tiene esto, ¿no? Repito, no todas las pacientes con preeclampsia me van a hacer una paciente con morbilidad materna extrema. Si es que la paciente me hace eclampsia o me hace un shock hipovolémico o un shock séptico, que es lo que han tenido entre una o los dos pacientes que hemos analizado tempranamente, entonces sí sería diagnosticada con el diagnóstico de morbilidad materna extrema. Si se complica con alguna insuficiencia de alguno de estos sistemas que ya hemos mencionado, por supuesto que también
ingresa a esta carpeta de morbilidad materna extrema. Además de eso, si la paciente ingresa a UCI o recibe 3 unidades de sangre, o se le realiza además una laparotomía o se le hace una histerectomía, esta paciente también va a ser clasificada como morbilidad materna extrema. Recordemos que por esta zona pasan 600 centímetros cúbicos de sangre. Bien, ¿y por qué estoy hablando de hemorragia? Porque precisamente la preeclampsia se asocia con complicaciones, como hemos visto, de hemorragia. Hagamos un enfoque desde el punto de vista de paciente crítico o de UCI y cómo es que llega, ¿no? La paciente con preeclampsia, con gel o una paciente con hemorragia postparto, hay que monitorizarla, hay que manejar los fluidos, hay que manejar oxitocina si sospechamos de atonía uterina y definitivamente esta paciente no puede ser solamente manejada por ginecobstetras. Si esta paciente es manejada solamente por ginecobstetras, la paciente definitivamente va a fallecer, porque esto se trata de un manejo multidisciplinario. Hay que intervenir con la clave roja, que se refiere al sangrado, la clave azul, que se refiere a preeclampsia, y es un manejo médico, es un manejo quirúrgico, requiere de banco de sangre, como ya han visto ustedes en los dos casos que les he presentado, y por supuesto necesita la gran ayuda de los colegas médicos intensivistas y todo su equipo en unidad de cuidados intensivos para dar tratamiento a este problema. Analicemos brevemente lo que les estuve hablando en los dos casos que les hablaba yo de hora cero, ¿sí? Más o menos vamos a empezar así de la siguiente manera, ¿no? Estamos con una paciente que me hace una hemorragia postparto masivo, me hace un choque hipovolémico, que podría ser por atonía uterina, podría ser por una preeclampsia, con sus complicaciones. Entonces, lo primero que se hace es lo que están haciendo estos niños acá, ¿no? O sea, gritar, activar, avisar, pedir ayuda. Eso implica activar una clave. A eso se le llama la clave roja. A eso le llamamos minuto cero. Pedir ayuda. Entonces, interviene el equipo, ¿no? El equipo de ginecostetra, anestesiólogo de guardia, el hematólogo, banco de sangre. Ojo, y aquí quiero aclarar, las claves no solamente se usan en los hospitales. Ustedes pueden estar en un puesto de salud pequeño y ustedes también pueden armar una clave ahí. La clave azul, la roja, la amarilla, que va a tener otra cobertura, sí, pero también ustedes pueden armar una clave y pueden empezar a hacer el manejo inicial, que es lo que no se hizo en estos dos casos que les he presentado. Luego empieza el tema de la reanimación y el diagnóstico y tenemos plazo hasta el minuto 20 para hacer todo lo que se menciona aquí, ¿no? El tema de colocar 2 vías, clasificar el grado de shock, darle confort, fluidos, fluidoterapia, si tenemos sangre, sangre, y si no, empezar con fluidos y comenzar a ver el diagnóstico, la causa de la hemorragia y empezar a manejarlo con fármacos y con maniobras. Hasta el minuto 20 tenemos para hacer todo esto que les estoy mencionando. Ahí habría que ver, ¿la puedo atender o la refiero? Y ya se puede empezar a hacer estas cosas que sí se pueden hacer en el lugar donde ustedes estén. Evacuar vejiga para ponerle una sonda, por supuesto. La compresión uterina bimanual externa, que la pueden hacer también. Administrar infusión de oxitocina, sí. Si es una preeclántica, ergometrina, no, por supuesto. Misoprostol también lo pueden administrar y ácido tranexámico también. ¿Puedo hacerlo todo junto? Sí, no hay ningún problema. Tengo tiempo ahí hasta el minuto 20. ¿Ok? Luego viene el tema de lo que se le llama la estabilización, que va desde el minuto 20 al minuto 60. Porque, ojo, el minuto 60 ya es otro level, ¿sí? Ya es sala de operaciones y ese tema. Entonces, entre las 20 y 60 lo que tenemos que hacer es esto que menciono acá. Todo esto que se menciona acá arriba. Empezar con fluidos, ver si el útero está o no está contraído, hacer el CUVE, que es la compresión uterina bimanual externa, que es lo que está haciendo en esta figura, una mano arriba del útero y otra a la altura del segmento y presionar, ¿sí? El tema de la compresión de la aorta, que también lo pueden hacer, la técnica de SEA, si la aprenden, si están capacitados, si son capacitados, también la podrían hacer. Bueno, embolización solamente se hace en algunos centros muy especializados. Si ustedes
tendrían este traje, el traje TAN, también podrían usarlo. Ahí se les cumple el minuto 60, o sea, la hora de oro que se le llama, ¿no? Y luego ya empieza un manejo especializado que generalmente es pues de un hospital que tenga cirujano, que tenga sangre, sala de operaciones, anestesiólogo, que tiene que ver con suturas compresivas, desarterización y ligadura de arterias, ¿no? Y por supuesto que esta paciente definitivamente termina pues en UCI. Bien, en cuanto al tema de la atonía uterina, que podría ser una complicación del tema que nos ocupa, que es el tema de la preeclampsia, se trata pues del tema de restituir, ¿no? Para llegar a tener nuevamente una adecuada perfusión tisular, ¿no? Esto tiene que ver con un manejo adecuado de fluidos. Lo ideal sería arrancar con sangre, pero podemos empezar con cristaloides para luego usar la sangre. Hay que corregir, por supuesto, el tema del estado ácido básico, ¿sí? Que es uno de los temas que ustedes abordan en este curso de paciente crítico. Hay que ver, hay que diagnosticar si hay algún trastorno de coagulación. Los hemoderivados no se manejan así porque sí, ¿no? Debe haber una proporción, ¿no? De 1-1-1, ¿sí? Hay que hacer todo lo posible para manejar el tema de la hemorragia desde el punto de vista manejo médico y por supuesto el manejo quirúrgico, de lo cual ya hemos hablado. Esta clasificación ya la conocen ustedes, son los grados en los que se clasifica el shock. Es muy importante decir de que cuando hay hipotensión, fíjense ustedes, ya estamos en la clase 3, que es cuando recién nos llaman. La idea es que estemos desde acá, ¿no? Y solamente alguien con mucha acuciosidad clínica podría llegar a darse cuenta desde un principio. Es mejor como médico empezar desde acá que me entreguen a la paciente acá. Y la única manera de que eso suceda es que el médico esté ahí donde tiene que estar. Bien, esto es el mismo cuadro, el mismo cuadro anterior. Simplemente lo hago para tratar de contestar una pregunta que siempre hacen. Doctor, ¿qué pasa si mi paciente tiene de grado 3, pero también tiene de grado 4? Tiene de 3 y de 4. Bueno, la respuesta es, te quedas con el 4. Doctor, ¿qué pasa si mi paciente tiene de grado 2 y también tiene de grado 3? Pues te quedas con el grado 3. Que va en beneficio de la paciente, ¿sí? Utilizando para la clasificación el parámetro más alterado. Escojo el parámetro más alterado del grado que le corresponde. Este es también un concepto que ustedes ya lo deben tener bien claro, que se refiere al índice de choque hipovolémico, que no es otra cosa que en el numerador ustedes van a poner la frecuencia cardíaca y en el denominador van a poner la presión arterial sistólica. Es un marcador simple y clínico de gravedad. Lo normal es de 0,5 a 0,7. Hablamos de que ya debemos considerar un choque desde 0,8, 0,9 en adelante, ¿sí? Hablamos de que tiene un mal pronóstico cuando ya es mayor o igual de 1. Si tenemos un índice de shock de 1,3, tenemos que pensar en la sangre. Y si tenemos un paciente con un índice de shock de 1,7, tenemos que empezar a hablar de transfusión masiva. El ácido tranexámico, por supuesto, y en uno de esos casos creo que lo pasé muy rápido, y fíjense ustedes que a pesar de que ese caso ha sido 2014 o 2015, ya habían pasado un montón de horas y por ahí el cirujano dice, sugiero el uso de ácido tranexámico. El ácido tranexámico, si tú no lo usas durante las primeras horas, pues no sirve para nada, ¿no? Si tú lo vas a usar 6, 8, 10 horas o al día siguiente, ya no sirve para nada. El ácido tranexámico se inicia desde un principio, ahí están las dosis. Bien, ¿qué podemos hacer con la preeclampsia, eclampsia gel en el tema de prevención o predicción? O por lo menos en un diagnóstico temprano. En primer lugar, tener claro
tener claro el tema de la presión arterial y por ahí empecé en mi primera diapositiva. Yo les recomiendo, jóvenes, que revisen ese tema de cómo tomar la presión arterial. Revisen, hay un montón de videos, revisen cómo se toma la presión arterial. Es bastante común cuando uno hace cursos con estudiantes del último año de medicina, de enfermería, de obstetricia, con bomberos, inclusive hasta con médicos. Sucede que aproximadamente la mitad, si se les hace un test, no toman la presión arterial en forma adecuada. Eso es un tema que hay que corregirnos. Bien, es muy importante que sepamos la definición de lo que es presión arterial media. Hay que repasar algunos temitas referidos a la presión arterial. Debemos de saber que en el segundo trimestre existe un descenso de la presión arterial, para no confundirnos. Esto es muy importante que sepamos. Debemos de saber a qué se le llama hipertensión, a qué se le llama hipotensión. Por supuesto que es muy importante el tema del control prenatal. Siempre le recomiendo a los alumnos, si ustedes están haciendo sus serums y hay obstetriz, no se confíen, las pacientes las tienen que ver ustedes. Ustedes tienen que ver qué pacientes ven ustedes y qué pacientes pueden ver ellas para ayudar. Pero el tema del control prenatal lo dirige el médico, ¿sí? Esa es una recomendación, porque es preferible que ustedes la diagnostiquen tempranamente, aunque sea como potencial preeclántica, con muchos factores de riesgo para referir a esa paciente, y que no la detecten cuando les llegue a su centro como serumistas la paciente convulsionando. La única manera que eso suceda es que ustedes hagan un buen control prenatal. Y ahí, en el lugar donde ustedes estén haciendo sus serums, tengan ustedes la plena confianza que no hay nadie más que lo pueda hacer mejor que el médico. Definitivamente. La cantidad de cursos que llevamos nosotros, medicina 1, medicina 2, cirugía 1, cirugía 2, los otros cursos, definitivamente nos empodera para que nosotros estemos mejor capacitados en diagnosticar una preeclampsia. No lo duden, por favor. Esto de las curvas que aparecen ahí en el carnet, por supuesto que es muy importante, hay que hacerlas, hay que llenarlas y debemos exigir que lo hagan correctamente, que pesen, que tallen bien a la paciente, que le midan bien su altura uterina para poder establecer estas curvas y saber dónde está mi paciente. Fíjense ustedes, esto es una cuestión realmente que quiero resaltarla. Lo clásico que se nos enseña es este tema del control prenatal tradicional, ¿no? Esto, jóvenes, tienen 90 años y hasta ahora se sigue enseñando y hasta ahora está en las normas. Y lo que se está propugnando desde hace 10 años es lo contrario. Fíjense ustedes, en esto de acá, el control prenatal, ¿qué sucede? Al inicio hay pocos controles prenatales, porque recuerden, para los que están llevando el curso de gineco, la norma de MINSA hasta ahora dice que debe haber un control prenatal mensual hasta el 7º mes, luego cada 15 días y luego semanal, de tal manera que los controles prenatales se aglomeran acá. Cuando lo que y ojo, repito, hace 90 años que se sigue haciendo esto. E inclusive en las normas MINSA siguen estando ahí. Lo que se propone es esto, ¿no? De que desde el primer trimestre sean visto por el médico, y si es mejor con el médico especialista, mucho mejor todavía. ¿Para qué? Para que él pueda discernir qué paciente sigue controlando él, qué paciente la va a mandar a un hospital y qué paciente se queda en la periferia. Este punto es clave. Por eso les digo, jóvenes, ustedes no se descuiden de su control, de hacer el control prenatal en forma adecuada. Así que el tema va por el tema de la prevención. Las complicaciones maternas, definitivamente ya hemos visto hoy con los dos casos, ¿no? DPP tenía, ¿no? Eclampsia también, GEL, ACV, coma, fíjense, hasta acá los dos casos que les he presentado tenían esto. Todo, todo. Los dos casos que les he presentado tenía todo esto. Bueno, edema no llegaron a tener, o por lo menos no se dieron cuenta, aunque me parece que uno de esos casos sí. Todo esto de acá han tenido los dos casos que les he presentado, hasta la muerte, porque las dos murieron. Bueno, si no fallece la paciente, hay secuelas,
y las complicaciones perinatales son, por supuesto, retardo del crecimiento intrauterino, prematuridad, asfixia y hasta puede ser una muerte fetal. Bien, ¿cómo vamos a evaluar nosotros el estado de la salud de la madre? ¿Cómo debemos de preguntar? Realmente, jóvenes, ustedes a estas alturas ya deben de saber que preguntar, hacer una anamnesis es realmente un arte. Es realmente, verdaderamente, es un arte. ¿Cómo debemos preguntar? Por ejemplo, si yo estoy buscando molestias o estoy buscando algún signo de alguna alteración visual, yo debo preguntarle, señora, ¿ve usted borroso? ¿Ve estrellitas? ¿Le molesta la luz? Inclusive esto de estrellitas, yo puedo pensar que son estrellitas, pero a la paciente le puede parecer otra cosa, ¿no? Pero con esto la estoy ayudando, ¿sí? ¿Le molesta la luz? Ahí ya estoy evaluando fotofobia. Molestias auditivas, zumbido de oídos. Es decir, yo debo abordar y saber preguntar por estas molestias tanto visuales como auditivas. Si se nota hinchada, si nota que su cara ha crecido, que está cachetona, o cuando se ve en el espejo, esta palabra de cachetona puede sonar esto mal, pero la verdad es que si ustedes lo saben hacer y si ustedes les explican qué dato quieren obtener, yo les aseguro que sí les va a servir. Eh, eh, Preguntarle si algún familiar o su pareja la ha notado que ha engordado mucho, si el anillo no ingresa o no sale del dedo, si tiene dificultades para que ingrese el zapato, el pie al zapato, si hay dolor de cabeza o en la nuca, si orina poco. Todas esas cosas son claves para poder hacer una buena anamnesis. Bien, definitivamente de esto ya hemos hablado, ¿no? Preguntarle sobre si hay antecedentes de hipertensión arterial en la familia, eh, eh, si ha cambiado de pareja. La edad es muy importante porque generalmente se presenta en extremos de la vida. Otro tema, por supuesto, es que si es un embarazo múltiple, definitivamente es más frecuente. Si es diabética, por supuesto, ¿no? Hay que ver las curvas, que ya les dije, las curvas de presión, curvas de altura uterina, aumento de peso. Lo cierto que, miren ustedes, esta revisión nos da un dato muy importante. ¿Cuáles son los problemas en el manejo de la preeclampsia? El tema es no apreciar la naturaleza multisistémica. Nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza que este problema es multisistémico, afecta a varios sistemas, ¿no? Entonces no podemos estar pensando en forma cuadriculada, ¿no? Es una patología de naturaleza multisistémica, ¿no? Y no darnos cuenta está mal. Otra cosa es que este es un proceso dinámico, es decir, hace pocos días puede haber estado bien y hoy me convulsionan. Los factores de riesgo, identificar los factores de riesgo es muy importante. Con eso hacemos nosotros bastante. Es un problema sistémico y es un proceso dinámico. Hace 4 días puede ser leve, o lo que antes se llamaba leve, sin algún signo de gravedad, y en pocas horas puede ser severo. Y esto, por favor, jóvenes, hacer una buena historia clínica, eso es lo mejor que puede suceder. Bien, lo cierto es que esto también se los explico en otro archivo que les voy a dar aparte. El tema todo parte de una disfunción endotelial sistémica, de ahí parte todo. Y ahí todo eso explica la plaquetopenia, las alteraciones hepáticas, renales, pulmonares, cerebrales y visuales. ¿Cómo tenemos que diagnosticar el tema de preeclampsia? Antes tenía que haber la triada, ¿no? Tendría que haber 3 cosas: hipertensión, edema y proteinuria. Pero ahora nos hemos quedado solamente con el tema de la presión alta. Pero inclusive, fíjense ustedes, ¿cómo yo puedo diagnosticar preeclampsias si no hay proteinuria? Hay otros signos, ¿no? Inclusive del laboratorio que aparecen acá, que están anotados aquí.
Los criterios de severidad cambian constantemente dependiendo quién es el referente. ACOF, FIGO, OMS, va cambiando esto, va cambiando, pero generalmente se repite. Por ejemplo, uno de gravedad es una creatinina de 1.1, ¿no? Inclusive el dolor en epigastrio, hasta la misma cefalea es muy importante. Para finalizar el embarazo hay causas maternas, ¿sí? Por supuesto, y hay causas fetales. Sobre síndrome HELP, el síndrome HELP significa hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia de las siglas en inglés. Bien, los datos de epidemiología los voy a pasar por temas de tiempo. Hay hemólisis, la hemólisis la podemos detectar de esta manera, como está mencionado acá, y tempranamente, antes de que disminuya la hemoglobina, hay otras cosas que se alteran. Estos son, de todas maneras, conceptos básicos que es necesario que ustedes lo sepan, porque de todas maneras son preguntas tipo alternativas múltiples o tipo ENAN, ¿no? Hay una clasificación del síndrome de HELP de la Universidad de Tennessee, ¿sí? Me habla de HELP completo, que tiene todas las características de un síndrome HELP, que ya les mencioné, y hay otro que se llama el HELP incompleto. Hay criterios diagnósticos para síndrome de HELP y hay dos clasificaciones, la clasificación de Tennessee y la clasificación de Mississippi, que se refiere más que todo a tema de las plaquetas. De esa manera es que podemos tener un HELP completo y otro HELP incompleto. De esa manera yo puedo tener, en cuanto a lo que es la clasificación de Martin de la Universidad de Mississippi, en clase 1, clase 2 y clase 3, de acuerdo a la cantidad de plaquetopenia que pueda tener la paciente. Lo clásico es el tema de los criterios de CIVAI, que fue uno de los que más estudió desde un principio el tema del HELP, ¿no? Y aquí están, ¿no? Estos son los criterios. El diagnóstico diferencial no es tan fácil, no es tan fácil. Fíjense ustedes que inclusive en uno de los casos que le presenté tempranamente, al empezar, uno de los médicos planteó este diagnóstico, ¿no? Hígado graso. No es tan fácil. Muchas veces la paciente se nos muere y seguimos discutiendo qué fue, si fue HELP, inclusive a veces tenemos hasta dudas, ¿no? Bien, respecto al tema del síndrome HELP, puede ocurrir con presión leve o aún sin una hipertensión. Puede haber una plaquetopenia leve, un aumento mínimo de las enzimas hepáticas y puede tener inclusive una escasa disfunción renal. Y luego progresa muy rápidamente. Esto, por favor, siempre que veamos una gestante, hay que prestar atención a esto, por favor, al dolor abdominal, ¿sí? El manejo del síndrome HELP es bastante similar, aquí faltaba una P, bastante similar hasta la preeclampsia severa. Hay que tener prioridad en el tema de investigar el tema de la coagulación. Recuerden ustedes que vamos a necesitar UCI, ¿sí? Hay que evaluar bien el tema de la plaquetopenia. Debemos de considerar que esta paciente debe ser manejada en un lugar donde tengamos hemoderivados, ¿sí? Respecto a si se debe o no usar esteroides para el tema del HELP, yo les doy esta evidencia que es la del Instituto Materno Perinatal, que hizo su guía el 2018, y ellos dicen que el panel sugiere no usar esteroides en gestantes con síndrome HELP. Esta es una recomendación condicional basada en evidencia de muy baja calidad, excepto para la maduración pulmonar. Complicaciones del HELP, tanto maternas y perinatales, las que están mencionadas ahí. Bien, el tema de la plaquetopenia.
esto del manejo del sulfato de magnesio se los estoy dando en otro archivo aparte, especificando cómo se prepara el matraz. Es decir, cómo debemos de preparar. Cuando ustedes estén en sus serums, ustedes deben de saber manejar a una paciente con la clave azul y el sulfato de magnesio. Si van a referir a una paciente con preeclampsia, deben referirla ya con su sulfato de magnesio y no como uno de los casos que les presenté, que precisamente ahí fue donde se perdió el tiempo. Aquí está bien especificado también en este archivo cómo se debe de administrar. Tenemos una dosis de ataque y tenemos una dosis de mantenimiento y hay que saber preparar. Si convulsiona nuevamente, aquí está, se especifica qué cosa es lo que debemos de hacer. La hidratación es muy importante. Debemos de saber nosotros que una paciente con preeclampsia es una paciente que está, el intravascular está depletado. La paciente con preeclampsia es una paciente deshidratada. Respecto a los medicamentos, lo de primera línea son pues el nifedipino, la betalol, la hidralazina, ¿sí? Y ahí está el tema de las dosis y los efectos secundarios. Cuando terminar el embarazo va a depender del caso, va a depender de la edad gestacional y va a depender, por supuesto, de cómo se encuentra, cuán estable o inestable se encuentra la paciente. Estos son los criterios para terminar el embarazo desde el punto de vista de la madre y desde el punto de vista fetal. Por cualquiera de estas razones, nosotros debemos determinar el embarazo. Si no, definitivamente esta paciente va a ir a la muerte, como en el caso que les he mencionado. Bien. Aquí está, también les menciono qué cosa es lo que debemos de hacer si nos falla el tema del sulfato de magnesio para el tema de manejar la eclampsia, para usar la fenitoína en cuanto a las convulsiones. El tema del dolor abdominal, ustedes tienen que ser bien acuiciosos. Generalmente se confunden. Cuando ven una gestante que tiene la presión algo elevada, o muchas veces la presión normal, y si tiene dolor abdominal, están pensando en apendicitis, están pensando en colecistitis, están pensando en otras patologías, pero siempre piensen, por favor, en gel, siempre piensen en gel, porque realmente es infrecuente, sí, es infrecuente, pero es letal, ¿no? Es letal. Bien, evaluemos los temas obstétricos hablando de estrategias, digamos que actuales, entre comillas, ¿no? Es muy importante que, por supuesto, que el parto se produzca en una institución, ¿sí? En un hospital, en una clínica. Es muy importante que la paciente tenga acceso a los servicios, que tenga la capacidad para llegar a una unidad de cuidados intensivos si es que la necesita, y debería de tener acceso, por supuesto, a una atención en emergencia. Bueno, esto es realmente soñar, ¿no? La cama contingencial. Imagínense ustedes si antes de la pandemia no la teníamos, ahora menos, ¿no? El concepto de tener una cama contingencial es tener camas como que separadas, esperando este tipo de pacientes. Bueno, ahora no nos podemos dar el lujo de hacer esto. Por eso digo que esto es soñar y es un tema pendiente, una deuda que tenemos con nuestras pacientes obstétricas. Lo cierto que es una paciente crítica, y es por eso el motivo de esta reunión, es que la paciente crítica requiere de un manejo multidisciplinario. Es de suponer que esta reunión debería terminar 9:20, que ya es 9:20, pero yo les suplico, jóvenes, me den 10 minutos, por favor, ¿sí? 10 minutos para poder terminar a las 9:30. Bien, el manejo multidisciplinario, por supuesto, se refiere al manejo del especialista gineco-obstetra, cumplir con las normas, tener farmacia y laboratorio, anestesiólogo, banco de sangre, como ustedes han visto. En los dos casos que les presenté inicialmente, los dos casos han requerido de
sangre, ¿sí? Medicina interna, UCI, ¿por qué no hasta cirujano de hígado podríamos necesitar? Definitivamente, como en los dos casos que les he presentado. Hay que saber estratificar a nuestros pacientes. Si llega a UCI, estas son las causas, ¿no? Neurológicas, eclampsia, ¿sí? Renal, insuficiencia, hepática, como ya se ha mencionado, y hematológica, por supuesto, hasta un CID, ¿no? O una anemia aguda severa, ¿no? Y clasificar a las pacientes, ¿no? Prioridad 1, prioridad 2, ¿sí? Y ver en los niveles. Bien, hablemos un poquito sobre rotura uterina, que es lo que tuvieron nuestras dos pacientes que hoy les he presentado. Bien, esta palabra, yo le he puesto acá, de que el diagnóstico de la rotura hepática es difícil, lo he puesto con rojo y con comillas, porque realmente, no sé si la palabra es difícil, pero lo cierto es que no lo diagnosticamos porque no pensamos en esta patología. No es característica porque sí es cierto, hay muchas gestantes que tienen un dolor abdominal que puede ser por un tema gastrointestinal, gases y estas cosas, pero por favor, siempre que hay un dolor abdominal en una gestante, pensemos en que podría ser esta patología. Piénsenla y debe ser referida. Por supuesto, lo otro que hace que se nos escape el diagnóstico, que es infrecuente, el problema es que no sospechamos, ¿no? Y el problema, pues, es la demora, ¿no? Ese es el gran problema. Pero las estadísticas nos mencionan que el dolor abdominal se presenta hasta en el 70%, inclusive más frecuente que la propia hipertensión. Por ejemplo, en esta revisión nos habla de 180 casos de hematoma o rotura, de los cuales el 10% fue hematoma subcapsular y el 90% fue rotura de la cápsula, ¿sí? Lo otro es que está relacionado a esto, ¿no? A GEL y a eclampsia, por supuesto. Generalmente terminan en cesárea. Y por supuesto que la muerte maternas es bastante alto. Bien, respecto al hematoma hepático, por definición viene a ser una colección de sangre que está encapsulada intraparenquimal, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, donde está la flecha, esto es todo el hematoma, ¿no? Esto es todo el hematoma. Recuerden ustedes que el tema de las imágenes es una cuestión de operador dependiente. Para ver estas imágenes hay que tener práctica y debemos acudir con alguien que sea un especialista precisamente en este tema, ¿no? Aprovechemos esta imagen. Miren ustedes para ubicarnos, ¿sí? Este es el hígado, ¿sí? Tenemos el hematoma donde están las flechas, ¿sí? ¿Sí? Estas imágenes, ¿sí? Esto y todo esto. Para orientarnos, esta es la aorta, esta sería la columna, riñón y vaso. Es para orientarnos. Entonces, así se verían las imágenes. Esta sería la otra imagen del hematoma. ¿Sí? ¿Cuáles son las características clínicas? Las características clínicas en obstetricia es que se asocia, por supuesto, a preeclampsia severa y se asocia a HELP definitivamente. Aquí les presento entre el 2004 y el 2013 26 pacientes en el Instituto Materno Perinatal. Algunos datos es que por ejemplo, en el tema de la edad, mayor de 35 años, entre 25 y 35, la mayoría, más frecuentes en multíparas. Y fíjense ustedes, este es un dato muy importante, ¿no? El dolor abdominal, ¿sí? Respecto al dolor abdominal. Generalmente es arriba, ¿no? ¿Sí? Es difuso, no está localizado en una sola zona.
esto es otro dato muy importante. Si encima de que tiene dolor abdominal, tiene distensión abdominal, definitivamente estamos frente a este caso. Bien, ya para ir terminando, el diagnóstico de ruptura uterina, ¿en qué escenarios se pueden hacer? El primer escenario es que yo ingrese a sala de operaciones para hacerle una cesárea y abro y me doy cuenta que hay sangre, investigo, veo el hígado y el hígado está roto. Ese es un escenario. Muchas veces se hacen cesáreas, todavía no hay hemoperitoneo, pero no investigan el hígado o le hacen una incisión Pfannenstiel y no investigan la región hepática y no diagnostican esto y se nos pasa. El segundo escenario es que después que ya se produjo la cesárea, ya se produjo el parto, en el puerperio inmediato ocurre, y este sería el segundo escenario. Aquí hay algunas imágenes también, ¿sí? Aquí hay otra imagen de hematoma. Bien, hay un concepto de control de daños, ¿sí? Que se refiere a lo siguiente, ¿no? Que en primer lugar hay que controlar la hemorragia y por supuesto la contaminación. Luego, en un segundo paso, es restaurar la temperatura. Y luego, un tercer paso es la retirada, el empaquetamiento, que es una técnica quirúrgica. Entonces, el primer paso, una laparotomía, ¿sí? Para que luego vaya a UCI para mejorar su estado, para que nos la devuelvan más estable y luego sea reoperada en mejores condiciones. El primer paso tiene, obviamente, control de daño se refiere a ver el tema de la hemorragia, manejar la hemorragia, hacer el packing, ¿sí? Y, por supuesto, que esto se hace con compresas, con gasas grandes, con dressing, ¿sí? Y hay que ver, esto es muy importante, hay que tener un abdomen con una exposición adecuada, es decir, una incisión grande. El tema de cuántos gasas, cuántos dressing, eso es una discusión. Hasta ahora siguen discutiendo los cirujanos qué cantidad le colocan. Esa es la idea, ¿no? Si ustedes ven, a ver si nos ayudamos con esta imagen. ¿Sí? Aquí tenemos el hígado. Ustedes saben que el hígado tiene ligamentos. Igual que para hacer un sándwich tenemos que abrir el pan, el hígado hay que cortar los ligamentos para que pueda ingresar los dressing. Aquí tenemos un dressing, ¿no? Tenemos un dressing. Aquí tenemos obviamente otro. ¿Sí? Es como hacer un sándwich. Este sería el dressing, ¿sí? Esa es la idea. Dressing, hígado, dressing, hígado. Bien, ya para ir terminando, unas imágenes nada más de un caso, ¿sí? Se hace la laparotomía, ya se diagnosticó que el útero está roto, ¿no? Este es el dressing que el cirujano va a colocar, ¿sí? Ya lo colocó, acá está. ¿Sí? Acá está. Con eso se separa el sangrado. Miren, el paciente está sangrando, ¿sí? Acá está el dressing. ¿Sí? Acá está el dressing. Se ponen varios, pueden ser 8, 12, algunos hablan hasta de 20. ¿Sí? Ya están más secos porque obviamente están cumpliendo su función. Acá están los dressing. Y se cierra, va la paciente a UCI, y ahí nos van a ayudar con el apoyo ventilatorio, van a corregir la coagulopatía, el tema de la hipotermia, van a administrar sangre, plaquetas, plasma, por supuesto, van a corregir la alteración ácido-base, antibióticos, y nos van a devolver a una paciente ya compensada. Ellos van a manejar el tema del síndrome compartimental, abdominal,
van a hacer el manejo del abdomen abierto, ¿sí? Esta paciente está con bolsa de Bogotá, precisamente para evitar ese problema. Y ya después, en una segunda intención, se realiza la intervención. Esta reintervención tiene que ser reprogramada. ¿Cuándo? 48, 72 horas después. Eso ya va a depender del caso, depende de la experiencia del cirujano. Y el tema fíjense ustedes que ya es otra paciente, ¿no? Ya no está sangrando, ya está granulando, ya está cicatrizando y se opera en otras condiciones, se retiran los dressing, inclusive miren, ve, ya hay aquí un proceso ya de cicatrización, ¿no? Se está operando en otras condiciones. Los colegas de UCI nos la devuelven en otras condiciones. Miren un proceso ya de cicatrización, ¿no? Y finalmente, lo que nunca debemos de olvidar es que no debemos de dudar de que influye positivamente para mejorar la salud materna una buena historia clínica, un diagnóstico precoz, referencia oportuna y adecuada y, por supuesto, el fortalecimiento de nuestras UCIs maternas, ¿no? Esta es la última diapositiva que quiero compartir con ustedes y justamente terminando los 10 minutos que les pedí y les agradezco. Lo que está pasando en la pandemia, ¿no? Los casos de COVID se han incrementado tremendamente. ¿Y qué cosa es lo que pasa con la preeclampsia? Con la preeclampsia sucede lo siguiente, de que COVID y preeclampsia comparten factores de riesgo. Para ambos, por supuesto, la hipertensión, para ambos es la diabetes, un factor de riesgo, para ambos la insuficiencia renal crónica, para ambos la obesidad. Ahora, en época de pandemia, en lo cual no hay un control prenatal, no se hace la predicción de la preeclampsia, hay dificultades de acceso, no hay control prenatal, no hay camas UCI, ya se están llenando nuevamente. Esto se convierte pues en una emergencia atendida tardíamente o nunca atendida y por supuesto se incrementan las muertes maternas. Bien, yo jóvenes gracias por estar ahí todavía, tenían miedo, pensé que ya se habían ido. Bien, les agradezco por estar ahí, decirles de que en la primera diapo les he puesto mi correo, ¿sí? Les he puesto mi correo si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, escríbame al correo si quieren que les aclare algo, quieren hacer una pregunta o quieren que les alcance algún archivo, ¿sí? Bien, jóvenes, gracias a ustedes por estar ahí, inmensamente agradecido. Tengan ustedes buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.